propósito del tema de educación inclusiva, el especialista cubano Orlando Terré Camacho, quien es presidente de la Asociación Mundial de Educación Especial, nos concedió una entrevista. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por haberme invitado a compartir este espacio con ustedes, y no solamente con ustedes, sino con la comunidad educativa y con todos los especialistas, expertos, padres de familia que participan en la hermosa tarea de educar a niños y niñas en estas nuevas sociedades. Se habla mucho de lo que ha sido y lo que es la educación especial y lo que es la educación regular. La educación inclusiva es una propuesta muy ambiciosa y que seguramente se va a tratar diferente en cada país en la que se va a practicar. ¿Qué es la educación inclusiva? ¿Qué reto tiene la educación inclusiva? Bueno, realmente plantearnos en términos académicos en relación sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el mundo en relación con la educación especial y la atención a las personas con discapacidad, niños y niñas con necesidades educativas especiales, presupone un reto social. Presupone un reto social no solamente desde la escuela, sino también presupone el reto de cómo asumir la atención a la cultura de la diversidad desde nuestras sociedades cada día más plurales, sociedades cada día más participativas y sociedades emergentes en relación de cómo poder asumir esta necesidad. Tú postulas en términos de educación inclusiva, pero sería bueno que no solamente manejáramos el término inclusivo, sino manejáramos de los modelos de integración, inclusión y accesibilidad, que son los modelos más actualizados y son los modelos más emergentes dentro de la participación, de cómo dar igualdad de oportunidades y cómo abrir un espacio plural para este tipo de personas que presentan algún tipo de alteración en el desarrollo. Vayamos un poco más atrás para que la gente, como nosotros, vaya aprendiendo mediante este diálogo. Tenemos una educación regular y hasta hace algún tiempo, y todavía así se practica, hay una educación especial. Muchos decían que esta diferenciación marcaba el hecho de que a las personas con una educación especial, niños y niñas, se les considerara con cierta discapacidad. La educación inclusiva lo que intenta es no marginar, no excluir, más bien integrar a todos, tengas o no tengas o sufras alguna discapacidad. Efectivamente. Hablar sobre los modelos de integración, inclusión y accesibilidad presupone el gran reto. Yo creo que en la medida que entendamos el concepto de que somos diferentes, de que en el ser humano prevalece una serie de capacidades o habilidades diferentes, estaremos asumiendo el reto de lo que es educar en la diversidad. Y desde ahí justamente surgen los nuevos modelos educativos, la nueva proyección social en lo que representa el entendimiento de cómo asumir la integración, la inclusión de estos niños y niñas con necesidades educativas especiales y personas con discapacidad, y desde ahí se hace justamente, o se enarbola el hecho de aperturar una escuela abierta a la diversidad y aperturar sociedades plurales que atiendan de alguna manera el hecho de presentar una capacidad diferente en torno. A la escuela de hoy hay un gran compromiso y hay un gran reto, y es justamente cómo aperturamos este espacio para que dentro de un mismo concepto de educación integral o inclusiva podamos atender las diferencias. Y desde ahí justamente surgen los modelos educativos que son justamente diseñados desde estos nuevos criterios, estos nuevos conceptos, y que presuponen de manera emergente darle el lugar que representa dentro de las grandes o nuestras sociedades. No hablemos de la escuela como una entidad, como un espacio físico. Lo que queremos, por ejemplo, nosotros nos escuchan muchas madres de familia, muchas profesoras. Posiblemente el reto también es en ellas, en las educadoras que aún diferencian o hacen notar alguna diferencia en los mismos niños. Aquellas madres que no saben tratar esa diferencia en un niño, o tal vez simplemente es un tema de atención, es un tema mínimo, pero que las madres no saben cómo tratarlo. Hablemos de cómo deben hacerlo ellas. Sí, mira, el querer hacerlo justamente es el hecho de cómo nos aproximamos a estos nuevos diseños. Realmente el crecimiento actual de la población con necesidades educativas especiales y personas con discapacidades en nuestros países subdesarrollados y tercermundistas ocupa un 80% de la población. De ahí es el hecho de que cada día surgen, por ejemplo, estadísticamente, cada minuto en el mundo 3 niños aparecen con alteraciones en el desarrollo infantil.
Para la familia esto genera un nivel de angustia y trabajar con la familia, trabajar con la escuela, trabajar con la sociedad es justamente plantearnos el concepto de en lo cual me manejo como una discusión en términos de diversidad. Ahora, considero que la escuela ha tomado esto como una nueva estrategia. La familia lo asume desde el mismo hecho en que llega este niño con algún tipo de alteración y nuestras sociedades cada día más se plantean el hecho de cómo darle o atender, enfrentar esta situación a nivel de igualdad y a nivel de oportunidad. Pero el reto está ahí, es aún mayor. ¿Cómo concientizamos a nuestras sociedades, a nuestros maestros, a nuestros especialistas, a nuestra familia, que todos somos diferentes, que todos manejamos un marco de capacidades o habilidades diferentes? Y desde este hecho justamente se nos propone aperturar los espacios de escuela abierta, se nos propone abrir políticas educativas en relación de cómo vamos a insertarnos en la sociedad, e inclusive veo cómo en su país, en Perú, teniendo en cuenta los diferentes marcos geográficos, sierra, selva, costa, ya es un mismo hecho de cómo implementar modelos educativos inclusivos que nos permitan atenderla desde esta misma posición geográfica. ¿Y cuál es, permíteme, ese modelo inclusivo educativo que tú plantearías aquí en nuestro país? Porque tú has trabajado en diferentes países con diferentes idiosincrasias y diferentes puntos de vista de ver al niño y a la niña, ¿no? ¿Qué sistema educativo tú recomendarías aquí? Yo creo que el intento base está dado. Es decir, el entender que la escuela tiene que aperturar espacios teniendo en cuenta las diferencias y las individualidades de cada niño. Si yo tuviese que precisar, diría que Perú no es un país que tiende al desafío, que ha hecho cosas muy importantes, inclusive los modelos de un proyecto tan lindo como son los Guaguaguasi, la inclusión de la familia en atender la diversidad de primera familia, creo que es un modelo pionero, el cual yo he conocido y en diferentes contextos internacionales lo manifiesto, pero si tuviese que precisar cuál sería el modelo más adecuado, yo diría que es el de la accesibilidad, porque ser accesible los modelos justamente nos posibilitaría de alguna manera trabajar con ese niño de la sierra, de la selva, de cualquier zona de origen, pero también nos permitiría trabajar con niños con discapacidad, con necesidades especiales, y también nos permitiría de alguna manera insertar la educación o la concientización social en regla de tres. Creo que el marco es propicio para decir que no podríamos cambiar nuestras sociedades si no trabajamos con la familia, con la sociedad y con la escuela y con nosotros mismos. Por lo tanto, ese es el gran reto, en un reto de utopías, ¿no? Es decir, lo que hemos hecho y lo que aún nos falta por hacer. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De seguro es así, es un reto que está en manos de todos nosotros, es un tema de concientización, de educación y definitivamente de considerar al otro como nos consideramos nosotros mismos. Muchas gracias por haber estado aquí. Es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda que nos puede escribir a contacto@irtp.com.pe. Que pase un buenísimo fin de semana.